En este vídeo voy a explicar la relación que existe entre la neurobiología y el aprendizaje, conectando lo que intuimos y sabemos sobre el desarrollo infantil por parte de la pedagogía con la neurobiología y dando algunas claves para entender conceptos como el del autodesarrollo y el autodidactismo. Digamos que en términos generales podemos decir que la biología es una ciencia que estudia la vida, y la vida en su forma más simple es la célula. Y luego tenemos la neurociencia que estudia el cerebro, y las células del sistema nervioso son las neuronas. Y luego tenemos la neurobiología, que es una subdisciplina de ambas, que toma como base las neuronas, pero organizadas en sistemas, es decir, nos cuenta cómo se organizan los circuitos que procesan información, que tienen que ver con el aprender, y que forman la base del comportamiento, que tienen que ver con el sentir. Y es aquí donde tenemos, desde la neurobiología, a las palabras sentir y aprender, o estos dos conceptos que se dan la mano, porque nos viene a decir que existe una relación directa entre el apego y el bienestar y el aprendizaje, es decir, que las conexiones neuronales se dan cuando se hace desde el apego, desde el bienestar, desde el amar, y que en base a esto es necesario un cambio de paradigma educativo en el que procesemos o veamos que enseñar no es decidir lo que el otro debe aprender, y tampoco es repetir, no es memorizar, no es trazar de forma repetida, que también, sino que es amar aquello que se aprende y hacerlo en base a una elección. Esto se conecta con un concepto que para mí es el marco de referencia de todos estos vídeos formativos, que es el concepto de autopoiesis tal como lo acuñó y lo explicó en sus teorías Humberto Maturana, que es un filósofo y biólogo chileno, biólogo y filósofo chileno, que explica un concepto que voy a tratar de desgranar desde una definición un poco más técnica en el primer minuto, pero luego de una forma un poco más cercana y familiar. El concepto de autopoiesis nos viene a decir que partiendo de la vida, de la célula, de la biología, para que se den procesos de vida, es decir, para que se dé desarrollo, un organismo se hace a sí mismo interactuando con el entorno a través de su membrana semipermeable. Es decir, en la célula existe una membrana que separa lo que hay dentro de lo que hay fuera. Esa membrana delimita a la célula, la protege, pero también sirve para seleccionar de fuera lo que necesita y descartar lo que no necesita. Dentro de la célula está una estructura, es decir, un plan interno de desarrollo, y fuera está el entorno, está el caos, que se puede también llamar el entorno adecuado, a raíz del cual o a partir del cual la célula se desarrolla cogiendo lo que necesita y descartando lo que no. Lo voy a poner un poquito más sencillo hablando, por ejemplo, de una semilla, ¿no? Una semilla es o contiene un embrión que en condiciones adecuadas da un fruto, da una germinación y una planta. Por ejemplo, si tomamos la semilla de un almendro, podemos decir que cuando germina crece el tallo, después las hojas, después las ramas, después se va formando el tronco, y en ningún momento desde fuera hay una intervención que viene a decir ahora debería crecer el tallo, evaluar si ha crecido bien, mal, recto, torcido, o la hoja o la rama. Es decir, que ya la propia semilla contiene una información sobre el desarrollo de esa célula que va a convertirle en eso para lo que fue programada, ¿no? Y existe este paralelismo con el óvulo fecundado, es decir, es un embrión que en condiciones adecuadas va a hacer un proceso de desarrollo de dentro a fuera. Y esto es lo que nos viene a decir la autopoiesis, es decir, que el organismo vivo se hace a sí mismo siempre que fuera esté el entorno adecuado. Podemos extrapolar este concepto de la biología a la educación, a la filosofía, a la sociología, que es justamente lo que hizo Humberto Maturana. Y desde aquí comprender que las criaturas están preparadas para aprender per se,
si existe fuera un ambiente adecuado, emocional y cognitivo. Esto es un desafío para las familias, un desafío para los docentes, que no podemos repetir por más tiempo, una vez que lo sepamos, el patrón de que memorizar, repetir, copiar, repasar es la única manera de aprender, sino que tenemos una responsabilidad como adultos de formarnos y de comprender que el aprendizaje se da de otra manera. Y tenemos una necesidad y una obligación, una responsabilidad de comprender que el desarrollo infantil se da de una manera diferente a como se ha trabajado hasta ahora, sobre todo en los últimos tiempos, en la educación convencional. Es cierto que hay un cambio de paradigma ahora que viene a decir justo lo contrario, viene a decir que viene a hablar de lo que se llama la biología y la pedagogía del amor, es decir, que se aprende de otras formas. Viene a decir algo así como que aprender es un proceso de transformación interna únicamente vivencial, orgánico y coherente, y que viene desde una toma de decisiones, es decir, lo decido, lo hago, lo disfruto y lo aprendo. Esto lo voy a conectar con la etapa prenatal humana, porque desde ahí es de donde ya se da el proceso de autodesarrollo, que luego dejamos de aplicar, pues dejamos de confiar en que este proceso se dé. Si tenemos en cuenta que en una eyaculación hay, por ejemplo, 500 millones de espermatozoides, de los cuales 50 de ellos terminan circundando al óvulo para que se produzca la fecundación, y solo uno de ellos, el adecuado, es el que usualmente fecunda el óvulo, y tenemos desde ahí el primer embrión, podemos pensar entonces que es el primer ambiente preparado, el útero, es decir, el lugar donde se va a alojar y donde va a crecer este embrión. Y que en el útero hay toda una secuencia de interacciones bioquímicas entre el embrión o el bebé y la mamá. Es decir, en esta interacción bioquímica hay una transmisión de información a través de enzimas, de hormonas y de neurotransmisores que van dando órdenes para la creación de la bolsa fetal, de los tejidos, de los órganos, y este proceso sucede sin que haya una evaluación, sin que haya un animar, sin que haya apremio, sin que haya desde fuera una intención de intervenir en ese proceso. Es decir, este proceso sucede porque así es la vida. El proceso de autodesarrollo o de autopoiesis se da per se. En este sentido, si seguimos con la etapa de la infancia, sucede después de la etapa embrionaria y del embarazo el nacimiento. El primer lugar preparado o ambiente adecuado para una criatura son los brazos de la mamá, idealmente, o de un adulto. Si al nacer una criatura no tenemos la prisa que se suele tener tras un parto y dejamos al bebé en el cuerpo de la mamá, el bebé va a reptar, va a hacer una serie de flexiones de su cuerpo, de sus brazos, y a arquear su espalda para moverse hacia el pecho materno, y va a comenzar la succión. Va a comenzar la lactancia materna. Si queréis más información de esto, podéis leer o mirar los vídeos de Niels Bergman, que se llaman, el más interesante es Restaurando el paradigma original, y leer documentación sobre el método canguro y lo que él dice sobre el método canguro. Porque aquí veréis cómo se da ese proceso en el que sucede el autodesarrollo. Y esto lo conecto con que si tú a un bebé no le enseñas a sentarse, por ejemplo, poniendo cojines alrededor para que se siente, se va a sentar. En un momento su cuerpo ya va a estar suficientemente maduro para hacer esa transición. Va a reptar, va a gatear, va a caminar sin necesidad de que le demos la manita o los dos deditos para que camine, porque nosotros queremos que camine, sino va a caminar cuando esté preparado. Y de la misma manera va a trepar a una estructura en el parque, o va a trepar a un árbol, o se va a balancear y va a poder aprender solo a balancearse en un columpio, a columpiarse, de la misma manera a contar, a aprender las letras, y de ahí hasta el infinito. Sin embargo, en la sociedad tenemos mucha prisa porque esto suceda cuanto antes, y mucha prisa por tener los adultos protagonismo en ese proceso, y les robamos a través de la educación y a través de nuestra interferencia y de nuestra intervención,
y debido a nuestra falta de confianza les robamos todos esos procesos. Para cerrar, quería decir que esta conexión que existe entre la neurobiología, la biología y la pedagogía, lo que Maturana llama la pedagogía del amor, es muy importante que hagamos un cambio en lo que convencionalmente conocemos como manera de aprender, que quitemos el protagonista a lo que hay fuera de la mente de la criatura, que es el adulto, y que comprendamos el concepto de autodesarrollo como la base del aprendizaje en la infancia y que aceptemos al otro como un ser que se produce a sí mismo y aceptemos sus procesos de aprendizaje como prueba del amor. Esto es lo que Maturana llama la biología del amor, que no es más que confiar de forma ciega en los procesos de desarrollo de la otra persona y que esto es un cambio de paradigma tal que cambia el concepto del amor per se, ¿no? Esta idea nos debería dar unas bases seguras para entender o para apostar por un cambio de paradigma en la crianza, en la educación, con una mirada más holística, más humanística y más calmada a los procesos de desarrollo infantil y los procesos de educación.